En el episodio 623 de Hilando Fino Daily os voy a hablar de velocidad de ejecución, de carácter del esfuerzo y de todo este tipo de historias que son súper interesantes y me lo habéis pedido por iVoox. Venga, vamos al lío. Buenos días, tarde o noche familia, bienvenido al episodio 623 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es miércoles, 2 de diciembre, ya nos metió en diciembre a saco y como siempre, pues te voy a recordar que puedes pasarte por Hilando Fino Pro y ver todo el contenido que tengo preparado para vosotros. También están los audios de podcast privado antiguo que lo tenía antes y algunos audios que voy haciendo de forma esporádica para ese podcast, los voy metiendo ahí, pero principalmente el contenido principal que vais a encontrar son audiocursos. Uno de esos episodios del antiguo podcast privado era el que voy a compartir hoy. Hablaba de velocidad de ejecución, de carácter del esfuerzo y todo este tipo de cosas. Me lo pidió un oyente que no recuerdo su nombre creo que fue iVoox, me parece, o Telegram, ya no me acuerdo, la verdad. Mal por mí porque tenía que haberlo mirado o haber cogido la referencia de quién era para haberlo mencionado ahora, pero bueno. La cuestión es que este episodio me lo pidió que lo comentara hablando del encoder y de... Ah, no, era del encoder, vale, del encoder. Pero ya tenía un episodio preparado de esto, de los privados. Entonces creo que no tenía sentido volver a repetirlo todo o comentarlo en un daily. Entonces lo que he hecho ha sido, lo voy a compartir el episodio que era solamente para suscriptores, lo voy a compartir con todos vosotros. Va a ser un episodio un poquito largo, pero bueno, creo que merece la pena y nada, y espero que os aporte y que os guste. Os dejo el episodio y a la vuelta os comento. Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 21 del podcast privado incluido dentro de vuestra suscripción a la Academia de Hilando Fino. Bueno, volvemos con un tema bastante recurrente, el tema de la fuerza, tanto en el podcast privado como en el podcast diario. Y ya os hablé de este término de carácter del esfuerzo, en el cual nos vamos a centrar hoy en el curso de fuerza, pero creo que es interesante, dado su importancia, dedicarle un episodio al completo. Quería hablaros del carácter del esfuerzo, quería hablaros también del RIR, ¿vale? Que es un término que está ahora bastante de moda, sobre todo en el mundo de la fuerza, y su relación con la velocidad de ejecución y cómo debemos de utilizar este método para olvidarnos un poco del tema de toda la vida, de los porcentajes de RM y ese tipo de cosas, que no sé muy bien si lo tendréis claro, pero bueno, vamos a intentar darle un poco de solución a esto, vamos a poner un poco de contexto y vamos a intentar aclarar cualquier tipo de duda que pueda surgir. ¿Qué es una RM? Bueno, habréis visto el término de RM, de repetición máxima, que al final significa eso. Cuando veis RM, cualquier artículo significa repetición máxima. ¿Qué es una RM? Pues sería la carga que podemos mover durante una repetición sin posibilidad de hacer una segunda. Es decir, yo cojo una barra para hacer sentadillas, me cargo con un peso que solo pueda mover una vez y hago una sola repetición y la segunda repetición no puedo hacerla con ese peso. Eso sería mi RM. La RM se hace de forma muy lenta, se hace de forma muy despacio y es porque la velocidad de la ejecución ahí va a tender a ser cero, ¿no? Porque claro, estamos muy cerca del máximo. ¿Con qué ejercicio se suele hacer esto de la RM, de la repetición máxima? Pues principalmente con ejercicios globales. No tiene sentido coger una polea, ¿no? Y ponernos a calcular nuestra RM con un ejercicio de tríceps, ¿no? Con un ejercicio de tríceps en polea, por ejemplo, o con una barra y un curl de bíceps o unos bíceps con barra o con mancuernas. No tiene mucho sentido. Al igualmente tampoco tiene mucho sentido hacerlo con ejercicios monopodales, con ejercicios con cierta inestabilidad como puede ser una sentadilla o una pierna. Entonces al final se va a hacer con ejercicios muy globales, con ejercicios principalmente bipodales y con estabilidad, ¿vale? Como por ejemplo puede ser una sentadilla, un press de banca, una abdominada, un peso muerto, una prensa inclinada, ¿vale?
¿Qué pasa? Que de normal la gente no hace el test de RM, no se mide de forma directa la RM, sino que se hace con test indirectos y a través de unas fórmulas pues se calcula se estima, mejor dicho, nuestra RM. Entonces, por ejemplo, se hace una sentadilla, coge la sentadilla, le pone un peso que pueda hacer aproximadamente 4 repeticiones hasta el fallo o 5, y entonces se mete el peso y el número de repeticiones en una fórmula y te estima cuál sería tu RM. Si, por ejemplo, has metido 60 kilos y has hecho 4 repeticiones, pues bueno, pues a lo mejor la fórmula te va a dar, no sé, 90 kilos de sentadilla, ¿vale? En una repetición. Bueno, tampoco me caliento mucho la cabeza con esto, con explicar la fórmula y tal, porque es una cosa que está en desuso y es una forma de cuantificar la fuerza que ya está un poco, como digo, en desuso y no se utiliza. Yo por lo menos no lo utilizo. Lo he utilizado en el pasado, pero de forma muy esporádica. Entonces, ¿qué son los porcentajes de una repetición máxima? Seguimos con el tema de la RM. Pues bueno, serían, en función de nuestra repetición máxima, pues los porcentajes a los cuales podemos trabajar en función de esa repetición máxima. Por poner un ejemplo, si tenemos 100 kilos en sentadilla y queremos trabajar al 80% de nuestra repetición máxima, pues le vamos a meter 80 kilos, ¿no? Sencillo, fácil y para toda la familia, ¿no? ¿Qué sucede con esto de los porcentajes de repetición máxima? Que es una forma de trabajar que muchas veces la gente lo hace incluso de forma subjetiva, sin calcular ni siquiera la repetición máxima, simplemente estimándola de forma totalmente aleatoria. Por ejemplo, decir, yo tengo 100 kilos en sentadilla o creo que puedo mover 100 kilos en una sentadilla, pues voy a trabajar sobre el 80% o el 85%, voy a meter 80-85 kilos, ¿vale? Bueno, ¿qué sucede con los porcentajes de una repetición máxima si lo hacemos a través de un test de RM? Sacamos nuestra repetición máxima y luego calculamos nuestros porcentajes y decimos, bueno, vamos a trabajar hoy al 80%. Pues bueno, eso va a tener una serie de problemas y de deficiencia en nuestro entrenamiento. Cada día nuestra RM va a ser diferente. ¿Por qué? Pues porque nosotros vamos a trabajar en diferentes situaciones de fatiga, de estrés, de motivación, de gustos personales por el ejercicio. No es lo mismo trabajar un ejercicio que nos guste que trabajar un ejercicio que no nos guste. Todo ello va a modificar nuestra RM y por tanto los porcentajes relacionados a esa RM. Es decir, que un día tu RM hayas sacado o hayas movido 100 kilos en sentadilla, no quiere decir que dentro de una semana tu RM, el día que vayas a trabajar fuerza, vaya a ser 100 kilos. Nada te está asegurando eso. Podrás estimarlo, podrás decir que más o menos será ese número de kilos, pero nada te va a decir que ese día puedas mover 100 kilos y por tanto ese porcentaje que tú estás aplicando sea exactamente el mismo. Si el día que quieres trabajar con el 80% tu RM en vez de 100 son 90, pues los 80 kilos ya no van a ser 80%, va a ser mucho más, va a ser a lo mejor un 90% de nuestra RM. Entonces queda claro que esto tiene lagunas. Todos los días no podemos estar testándonos. Pero es que esto, si lo extrapolamos un poco al resto iba a decir de disciplinas, sí, vamos a hablar de disciplinas porque lo estamos haciendo bien. Del triatlón sucede lo mismo, que tú un día trabajes, hagas un test, y saques 300 vatios de FTP, no te está diciendo que dentro de 3 semanas tu FTP vaya a ser 300 vatios para el día en cuestión que vayas a hacer la serie y para las condiciones en cuestión. Por tanto, es muy importante tener en cuenta las sensaciones y la percepción subjetiva del esfuerzo, ¿vale? Igualmente, si hacemos un test de V2 Max y sacamos que nuestra velocidad aeróbica máxima corriendo a pie son 3,30 kilómetros, pues realmente nada te va a decir que dentro de un mes tu velocidad aeróbica máxima sea esa, ¿vale? Entonces, por eso es interesante testarse, pero luego es muy importante sentir cada día lo que estamos notando en nuestro cuerpo a la hora de aplicar esos porcentajes, bien sea de RM o bien sea de FTP o bien sea de velocidad aeróbica máxima o lo que quiera que sea que utilicéis para controlar vuestro entrenamiento. Bueno, más problemas de los porcentajes de repetición máxima. Pues que muchos de los ejercicios que estamos realizando no va a ser posible realizar un test de RM por los motivos que he dicho anteriormente. Utilizaremos ejercicios unipodales, que es difícil llegar al máximo sin inestabilidad. En ocasiones también llevaremos mancuernas
y puede ser que incluso tengamos fuerza en las piernas, pero lo que nos esté fallando sea nuestras manos en los agarres, no podamos colocar bien el peso o sean ejercicios en los que estamos limitados en cuanto a la colocación de peso. Bueno, pues son pequeñas carencias que vamos a tener en nuestro entrenamiento que va a hacer que no podamos pues trabajar con esos porcentajes de RM, pero vamos, yo me quedaría principalmente con la primera. Nuestra RM cada día es diferente. Velocidad de ejecución. Bueno, vamos a meternos aquí en este berenjenal de la velocidad de ejecución, que ya he hablado también en el curso de fuerza que tenemos en la academia, o he hablado en el podcast que hablé en el podcast privado donde hablamos de fuerza, pero hoy vamos a meternos un poco más en el fango, nos vamos a meter en el barro y vamos a hablar más sobre este tema. Bueno, la velocidad de ejecución es una variable que depende directamente de la fuerza. Más velocidad de ejecución ante una misma carga indicará que estamos aplicando más fuerza. Es decir, si yo cojo una barra, me pongo a hacer press banca con 50 kilos y la primera y hago una serie a 1,15 metros por segundo y luego hago otra serie a 0,8 metros por segundo en situación igual de descanso, ¿vale? Pues en la primera serie habría aplicado más fuerza que en la segunda, ¿vale? Es así de sencillo. Bueno, el control de la velocidad de ejecución de cada repetición nos va a permitir conocer de manera muy precisa el verdadero esfuerzo que representa una carga determinada al hacer la primera repetición de esa serie, ¿vale? Es decir, ¿por qué va a pasar esto? Pues porque hay una relación entre la velocidad de la ejecución y el porcentaje de carga en función de esa repetición máxima por ejercicio. Es decir, cada porcentaje de RM va a tener una velocidad de ejecución dada para un ejercicio en concreto. A ver cómo explicamos esto para que quede claro. Cada ejercicio, vamos a poner el ejemplo de sentadilla, va a tener una velocidad de ejecución dada para cada porcentaje de RM, es decir, volvemos al peso de 100 kilos, yo tengo 100 kilos de repetición máxima en sentadilla y voy a tener una velocidad de ejecución dada para esos 100 kilos en ese ejercicio. El 90% va a tener una velocidad de ejecución dada que va a ser más alta, el 80% va a tener otra velocidad de ejecución que va a ser más alta que la anterior, ¿vale? Entonces, esto va a estar relacionado tanto por ejercicios como por porcentajes de RM y son aproximadamente siempre los mismos. Y bueno, y si conocemos la velocidad de ejecución de la primera repetición en nuestro levantamiento que hagamos y la carga que llevamos, podremos inferir cuál va a ser la pérdida de velocidad que vamos a poder soportar en cada una de las repeticiones siguientes, ¿no? Imaginad, cogemos la barra para sentadilla y en vez de ponerle los 100 kilos de una RM, porque no vamos a trabajar siempre al máximo, le vamos a meter 60 kilos, ¿vale? Y entonces vamos a hacer la primera repetición. Si lleváramos un encoder, ¿vale? Que ahora vamos a hablar de esto, un encoder que nos sirve para medir la velocidad de ejecución, pues nos va a decir que estamos trabajando a una velocidad dada, no sé, pues por ejemplo a 0,80 metros por segundo, ¿vale? Y vamos a tener que estimar cuál es el 30% de pérdida de esa velocidad, 20-30%, que ahora posteriormente también lo veremos. Vamos a tener que determinar cuál va a ser la pérdida de velocidad que estamos dispuestos a soportar, que va a ser ese 20-30%, ya lo adelanto. ¿Para qué? Pues para parar de hacer el ejercicio y no perder más velocidad de ejecución, ¿vale? Esto que puede sonar así un poco lioso, ahora vamos a hablar de todo esto mucho más en términos mucho más cercanos y más utilizables para nosotros, porque no todo el mundo, o la práctica totalidad de la gente no tiene un encoder lineal, ¿no? Entonces nos vamos a quedar con eso principalmente, con que si sabemos la velocidad de la ejecución de la primera repetición con la carga que llevamos, sea cual sea, vamos a poder saber la pérdida de velocidad de ejecución que vamos a estar dispuestos a soportar, ¿vale? Quedaros con esta última frase. Bueno, según Sánchez Medina y González Padillo, que son dos autores del grupo de investigación de González Padillo, que han estado investigando mucho tiempo durante todo el tema este de la velocidad de ejecución, del carácter del esfuerzo y este tipo de cosas, pues bueno, pues estos autores nos comentan que la velocidad de ejecución es la mejor variable para cuantificar el entrenamiento de fuerza. Y ojo, somos deportistas de resistencia, ¿vale? No somos ni powerlifters ni gente de gimnasio. No tenemos los medios para el control y si tuviéramos tanto las ganas como el dinero, diría yo, para tenerlo, no sé hasta qué punto sería interesante montar este tinglado en el gimnasio. Si es por pasión y porque os guste tener todo esto controlado y os gusta llevar el encoder para mirar la velocidad de ejecución de cada una de las repeticiones y demás, pues yo lo veo de cine.
pero de normal la gente va al gimnasio, echa su media hora y se va. Entonces, a todo esto tenemos que buscarle aplicaciones prácticas para nuestro entrenamiento. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas que podemos sacar? Vale, pues que buscamos desarrollar la máxima potencia en todos los ejercicios, y esto se va a conseguir en torno a 1 metro segundo de velocidad. Como digo, lo del metro segundo nos da igual, pero sabemos que prácticamente para todos los ejercicios que vamos a trabajar en el gimnasio, en torno a 1 metro por segundo de velocidad de ejecución va a estar en la máxima potencia que podemos desarrollar, y esto, bueno, pues va a ser interesante. Luego, en cada ejercicio se consigue esa máxima potencia con un porcentaje de RM diferente, es decir, para alcanzar ese metro por segundo que he comentado anteriormente, que va a ser donde vamos a desarrollar la máxima potencia en cada uno de los ejercicios, se va a conseguir de forma diferente en diferentes ejercicios, es decir, con una arrancada, por ejemplo, se va a conseguir en torno al 90% de nuestra repetición máxima, en una cargada se va a conseguir sobre el 87%, en una sentadilla al 64%, y en un press banca al 40%. Como vemos, al press banca no habría que cargarlo tanto como se suele cargar para alcanzar nuestra potencia máxima, en torno a un 40%, es decir, si nuestro press banca son 100 kilos, meterle 40 kilos a la barra y moverla a la máxima velocidad, ya estaremos consiguiendo nuestra máxima potencia de movimiento, que es lo que estamos buscando, ¿vale? Bueno, y luego otra de las conclusiones que yo saco de todo esto es que hay que buscar voluntariamente aplicar la máxima fuerza en cada ejercicio y en cada repetición. Esto es ineludible. No podemos estar pensando en la mona de Pascua cuando estamos en el gimnasio. Hay que en cada ejercicio y en cada repetición y en cada serie trabajar al máximo para asegurarnos de que estamos trabajando a la máxima velocidad posible y que la pérdida de la velocidad de ejecución tras cada repetición va a ser por fatiga, no porque nosotros voluntariamente hemos dicho, bueno, pues esta repetición la voy a hacer a tope, la siguiente repetición la voy a hacer más suave. Entonces no podríamos estar infiriendo aquí pues ningún tipo de conclusiones al respecto. Pérdida de velocidad de ejecución y fatiga. Bueno, esto es un tema muy interesante. ¿Por qué no debemos de llegar al fallo muscular? Pues bueno, según González Vadillo, en el año 2011, comenta que una excesiva fatiga a partir de cierta pérdida de velocidad de ejecución, ¿vale? Y aquí es donde entramos en temas todavía más prácticos. Este autor la situó en torno al 50% del carácter del esfuerzo, que ahora vamos a hablar de él, ya que se produce una excesiva acumulación de amonio y de lactato y de otras sustancias a partir de esa pérdida de velocidad de ejecución. Es decir, si nosotros vamos a utilizar la pérdida de la velocidad de ejecución con respecto a la primera repetición para estimar o para determinar que estamos fatigándonos y directamente parar de seguir haciendo repeticiones, ¿vale? ¿Por qué? Porque no interesa cansarnos y los beneficios son los mismos o prácticamente los mismos. Aproximadamente esa pérdida de velocidad de ejecución se va a estimar en torno a un 20% en miembros inferiores y un 10% en los miembros superiores. Y a partir de esa repetición es donde vamos a empezar a perder más esa velocidad y hay que abandonar a partir de la repetición que corresponda a ese 20%. Es decir, volvemos a poner ejemplos. Yo hago una primera serie con una primera repetición, con una velocidad de ejecución dada y a partir de la cuarta serie ya mi velocidad es un 20% inferior a la primera serie, pues lo que tengo que hacer es parar, lleve 4, lleve 3 o lleve 7 repeticiones, ¿vale? Bueno, según Pareja Blanco y colaboradores en el año 2007, las pérdidas de velocidad superiores al 25 o 30%, dependiendo del ejercicio, no suelen ser beneficiosas cuando buscamos mejorar el rendimiento. Ojo, ¿vale? 25 o el 30%, antes hemos dicho un 20%, va a estar en torno a esa horquilla del 20 o el 30%. Según González Vadillo y Rivas, año 2002, las series con carácter del esfuerzo máximo no son necesarias en la mayoría de los deportes. Ojo, es decir, no tenemos que llegar al fallo. Un carácter del esfuerzo máximo va a ser llegar prácticamente al fallo muscular. Y añaden que si se llegan a usar, lo cual sería útil en muy pocas especialidades, pues quizá a lo mejor en un halterófilo, pues sí que puede ser interesante, pero un triatleta o un deportista de resistencia, pues no va a ser necesario. Pues las repeticiones por serie no deberían de ser más de 3 y además de hacerse con muy poca frecuencia. Bueno, pues estos autores comentan aquí que en un deporte donde no es necesario llegar al fallo, si llegáramos de forma puntual, debemos de hacerlo con repeticiones muy bajas, con 3 a lo sumo, dicen. Es decir, nos montemos una barra y hacemos 3 repeticiones y fallamos en la última, o casi fallamos en la última.
pero no nos metemos 10 repeticiones y fallamos en la décima, porque eso acumularía una fatiga tremenda. Bueno, por otro lado, para indicaros un poco también el hecho de que no hace falta llegar al fallo, Izquierdo Gabarren y colaboradores en el año 2010 realizaron un estudio en remeros jóvenes. Hicieron 4 grupos. Un grupo entrenó 4 ejercicios de serie hasta el fallo, ¿vale? Quedaros con eso, 4 ejercicios con serie hasta el fallo. Otro entrenó los mismos ejercicios, pero solo hacía la mitad de las repeticiones posibles, es decir, hacían los mismos ejercicios, pero no llegaban al fallo, sino que hacían la mitad de las repeticiones. Y un tercer grupo realizó solo 2 ejercicios, es decir, la mitad, haciendo la mitad de las repeticiones realizables. Es decir, realizó la mitad de los ejercicios haciendo la mitad de las repeticiones realizables, es decir, justo la mitad de entrenamiento que el segundo grupo que os he comentado. Y luego un último grupo que no hizo nada de deporte de fuerza, nada de ejercicio de fuerza. Todos hacían el mismo trabajo de resistencia, ¿vale? En el remo. Y lo único diferente era el entrenamiento de fuerza, que constaba de las mismas series para cada ejercicio, pero en diferentes repeticiones. Al iniciar el entrenamiento no hubo diferencia entre los grupos, pero tras 8 semanas solo mejoraron la fuerza en el deporte de forma significativa el grupo que había hecho 4 ejercicios sin llegar al fallo, y en resistencia mejoraron los 2 grupos que no entrenaron hasta el fallo. Es decir, la fuerza la mejoró el grupo que había hecho 4 ejercicios pero sin llegar al fallo, y la resistencia los 2 grupos que no llegaron al fallo, el de 4 y el de 2, pero ni el grupo que no entrenó fuerza, que esto es evidente, ni el grupo que entrenó 4 ejercicios hasta el fallo mejoró en resistencia. Entonces, bueno, es un estudio que puede indicar esto, tampoco hace falta creérselo a pie juntillas, pero sí que podemos inferir algún tipo de conclusión al respecto. Bueno, y hablando de conclusiones sobre la velocidad de ejecución y la fatiga, lo quiero poner en ejemplos para que sea mucho más entendible y podamos llegar a sacar conclusiones prácticas para nuestro entrenamiento de todo esto que os estoy comentando. Primer ejemplo, si pongo 50 kilos en la barra y en la primera serie pierdo un 30%, pongo 50 kilos en la barra en la primera serie, ¿vale? Y luego en la quinta repetición he perdido un 30% de velocidad de ejecución. En la segunda lo pierdo en la cuarta, en la segunda serie. Ojo, hago series de 5 repeticiones. En la primera serie he perdido un 30% de velocidad de ejecución en la quinta repetición, ¿vale? En la segunda lo pierdo en la cuarta repetición. En la tercera serie también lo pierdo en la cuarta. Y en la última serie lo estoy perdiendo en la tercera. Pero siempre llego a la quinta. Es decir, si yo hago 5 por 5 y en la primera serie pierdo un 30% de velocidad en la quinta repetición, en la segunda serie lo pierdo en la cuarta, en la tercera serie lo pierdo en la cuarta y en la cuarta serie lo pierdo en la tercera repetición, los esfuerzos no son equiparables. ¿Por qué? Porque la velocidad de ejecución la estoy perdiendo cada vez antes. Entonces cada serie me está costando más llegar hasta la quinta, ¿vale? Y estoy acumulando demasiada fatiga. ¿Qué deberíamos hacer en ese caso? Pues parar cuando perdemos el 30% de velocidad de ejecución. De este modo, lo que no tendría sentido sería llevar siempre los mismos kilos y hacer el mismo número de series con el mismo descanso. Porque la fatiga va a ser diferente cada serie. Es decir, conforme vayamos avanzando en el entrenamiento, cada vez vamos a tener más fatiga. Y esto es una de las grandes conclusiones que yo saco de toda esta investigación que estoy haciendo al respecto de la velocidad de ejecución. Es decir, si yo hago 5 repeticiones con 50 kilos, la primera serie me va a costar menos que la última, con lo cual la fatiga cada vez va a ser mucho mayor. Entonces, para trabajar siempre igual y no perder velocidad de ejecución, deberemos de trabajar la primera a 5 repeticiones, la segunda a cuarta, la tercera a cuarta y la última a 3 repeticiones. Y ahí nos paramos, ¿vale? Y entonces los esfuerzos serán equiparables en fatiga, porque lo que los va a equiparar la fatiga va a ser la velocidad de ejecución. Bueno, y otra conclusión es que a la hora de controlar la carga que nos generan los entrenamientos de fuerza, es que 4 series de 5 repeticiones al 70% no van a generar la misma fatiga todas. Lo que va a ser determinante para equiparar la fatiga va a ser la velocidad de ejecución, o mejor dicho, las pérdidas de velocidad de ejecución en cada una de las series. ¿Qué es el carácter del esfuerzo? Bueno, ahora vamos a otro tema candente de este episodio, el carácter del esfuerzo. Vamos a ver qué es el carácter del esfuerzo y vamos a ver cómo lo vamos a relacionar con
con la velocidad de ejecución, porque hasta ahora hemos hablado mucho de velocidad de ejecución, de encoders, y de ese tipo de cosas, y al final pues podréis decir, sí, Sebas, pero es que yo no tengo un encoder, yo voy al gimnasio durante media hora, quiero hacer mi ejercicio de fuerza que me manda mi entrenador o que me he programado yo mismo y quiero ver qué aplicación práctica le puedo sacar a todo esto, si es que no le habéis sacado ya alguna de todo este meollo que os he contado hasta ahora. Deciros que todo esto lo vais a tener también en el blog para que podáis leerlo y podéis interiorizarlo tranquilamente, e igualmente me podéis comentar cualquier duda para, en fin, yo en la medida de lo posible pueda poder resolverla. Bueno, ¿qué es el carácter del esfuerzo? Pues el carácter del esfuerzo sería la diferencia entre el esfuerzo realizado y el esfuerzo realizable. No va a ser lo mismo hacer 5 repeticiones de sentadillas con un peso que pueda hacer 10 que hacer 5 repeticiones de sentadillas con un peso con el que pueda hacer 7. ¿Vale? En el primer caso, el carácter del esfuerzo va a ser más bajo que en el segundo. Esto del carácter del esfuerzo se expresa con un número, por ejemplo 5, y entre paréntesis el número de repeticiones posibles, 10. Entonces se representaría así: 5, abro paréntesis, 10, cierro paréntesis. ¿Vale? Así es como se representaría en la jerga. Bueno, ahora es cuando viene lo práctico y lo que nos va a interesar. No nos vamos a comprar un encoder para medir la velocidad de ejecución en nuestros entrenamientos de fuerza. ¿Pues por qué? Pues porque somos triatletas. Somos triatletas y nuestros dineros, como se dice en Andalucía, nuestros dineros los vamos a utilizar para bici y para ruedas, ¿vale? Entonces el aparato del encoder tiene una curva de aprendizaje alta y yo no lo veo demasiado práctico para nosotros. Ojo, si hay ganas e interés, podéis comprarlo y podéis, evidentemente, yo no sé quién para decir lo que tenéis que comprar y lo que no, pero si hay ganas de trabajar con esto e interés por aprender, puede ser interesante pues, para entrar en todo este mundillo, pero claro, hace falta mucha iniciativa para eso. Luego todavía no es demasiado operativo. Estar en el gimnasio con un cable enganchado a una máquina pues no es demasiado práctico, y luego también solo va a ser válido para movimientos lineales, es decir, movimientos que describan curvas, para, por ejemplo, zancadas y ese tipo de cosas. No va a ser útil el encoder, a no ser que lo hagamos en un multipower, cosa que tampoco recomiendo mucho, ¿vale? Entonces no podemos reducir nuestro entrenamiento a solo ejercicios rectos, por así decirlo. Luego, por otro lado, tenemos una app tipo Powerlift, que es una solución barata pero muy tediosa de usar. Yo la tengo y la he usado 4 veces, no, ni la sigo usando porque es un follón. Entonces, si no vamos a usar un encoder por los motivos que hemos dicho o por el motivo que queramos poner, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, pues vamos a usar el carácter del esfuerzo para determinar, bueno, para estimar, mejor dicho, la carga que estamos manejando en el gimnasio. Pero es que también el encoder y la aplicación Powerlift, como he comentado, van a estimar vuestra carga, ¿eh? No la están midiendo de forma exacta, sino que la están estimando, ¿vale? Bueno, entonces, lo interesante es que el carácter del esfuerzo va a estar ligado a la velocidad de ejecución y lo podemos utilizar para poder ver esa velocidad de ejecución sin tener un encoder encima. Bueno, más que para ver, para estimarla, para sentirla sin tener un encoder encima, y encima de todo, gratis. La relación entre el carácter del esfuerzo y la velocidad de ejecución es muy sencillo. Y yo creo que con este párrafo podemos darle sentido a todo el tema del carácter del esfuerzo, y podemos darle sentido a todo este episodio si os lo estáis tragando entero. Hemos dicho que no queremos llegar a fallar y hemos dado anteriormente los motivos que tenemos para no fallar. Eso lo tenemos muy claro. Se sabe que a medida que nos acercamos al fallo muscular, esa velocidad de ejecución desciende. Es decir, conforme yo estoy llegando al fallo muscular, la velocidad de ejecución va a ser muy baja, incluso va a tender a cero. Entonces, debemos de trabajar siempre con cargas que nos permitan sentir un carácter del esfuerzo bajo para asegurarnos que la pérdida de ejecución va a ser, la pérdida de velocidad de ejecución, va a ser mínima. Si nos ponemos exquisitos, no debe de ser más de un 20 o un 30% de pérdida de velocidad de ejecución para ese ejercicio y para esa carga, ¿vale? Que habrá sido en la primera o segunda repetición, ¿vale? Si queréis lo repito. La relación entre el carácter del esfuerzo y la velocidad de ejecución va a ser la siguiente, y es que hemos dicho que no queremos llegar a fallar, ¿vale? Porque a medida que nos acercamos al fallo muscular, la velocidad de ejecución va a descender. Entonces tenemos que trabajar con un carácter del esfuerzo bajo que nos va a asegurar que la pérdida de velocidad de ejecución va a ser mínimo, no va a estar de en torno de un 20 o un 30% de pérdida de velocidad de ejecución.
¿vale? Y para asegurarnos de eso, tenemos que trabajar con un carácter del esfuerzo medio-bajo, ¿vale? ¿Dónde se sitúa aproximadamente esa pérdida de ejecución? Pues según diferentes autores, va a estar en torno al 50% del carácter del esfuerzo. Es decir, de 5 repeticiones sobre 10 posibles, de 8 repeticiones sobre 16 posibles. Aproximadamente va a estar en torno a esa pérdida de velocidad de ejecución el 50% del carácter del esfuerzo. Y eso es lo que vamos a tener en cuenta a la hora de cuantificar nuestro entrenamiento y de parar la serie, ¿vale? Entonces, esto requiere de una percepción de esfuerzo alta, de un entrenamiento mental para hacer esto. No podemos estar en el gimnasio con los cascos puestos pensando en la canción que estamos escuchando o en el podcast que estamos oyendo. Bueno, si está escuchando sí, pero lejos de eso ya poco más, ¿vale? Entonces, esa relación, entre lo realizado sobre lo realizable nos va a indicar si el esfuerzo pues va a ser de un tipo u otro, ¿vale? Entonces, si trabajamos con un carácter del esfuerzo ligero o pequeño, pues vamos a estar trabajando, pues por ejemplo, con 5 repeticiones sobre 15 posibles, ¿vale? Estaremos trabajando en torno a un 30% de carácter del esfuerzo. Un carácter del esfuerzo medio sería 5 repeticiones sobre 10 posibles, que sería un 50%. Un carácter del esfuerzo alto serían 3 repeticiones sobre 5 posibles. Y un carácter del esfuerzo máximo serían 3 sobre 4 o incluso 4 sobre 4, 8 sobre 8, ¿vale? Es decir, llegando prácticamente a la última serie con la máxima intensidad posible. Con la máxima intensidad posible no, llegando casi al fallo muscular, no es lo mismo. La intensidad la vamos a mantener máxima desde el principio. Bueno, os dejo un cuadro en el blog que viene explicado perfectamente la relación entre el carácter del esfuerzo y la pérdida de la velocidad de ejecución. Es decir, si nosotros trabajamos con un carácter del esfuerzo ligero o pequeño, la pérdida de velocidad de ejecución en la serie va a ser sobre un 5 o un 10%, ¿vale? Si trabajamos con un carácter del esfuerzo medio, va a ser entre un 15 y un 30 y vamos a poder realizar la mitad de las repeticiones posibles aproximadamente. Un carácter del esfuerzo alto o muy alto, vamos a tener una pérdida de velocidad de un 25 o un 30%, ya perdemos más velocidad porque la intensidad es más alta, ¿no? Y podemos hacer alguna repetición más de la mitad de las posibles, ¿vale? Y si trabajamos con un carácter del esfuerzo máximo, estaremos perdiendo en cada serie entre un 50 y un 70% de la velocidad y esto no nos interesa, y un esfuerzo casi máximo. Es decir, si nosotros hacemos, por ejemplo, 4 repeticiones con un carácter del esfuerzo prácticamente máximo, estaremos haciendo 4 sobre 5 posibles y de la pérdida de velocidad de la primera a la cuarta repetición de esa serie va a ser de un 70%, un 60% y eso es mucho, ¿vale? Entonces a nosotros nos interesaría trabajar en ese ejercicio, por poner un ejemplo, con 4 repeticiones sobre 8 posibles y nos estaremos asegurando que estaremos perdiendo entre un 15 y un 30% de velocidad de ejecución, que sería la mitad de las repeticiones posibles, ¿vale? Entonces nos va a interesar trabajar en ese rango de carácter del esfuerzo medio. Bueno, en función de lo visto, en esta tabla vamos a sacar unas conclusiones finales para ir ya concluyendo con este episodio que yo creo que ya está bien. Conclusiones finales. Bueno, a medida que aumentamos nuestro nivel en nuestro deporte en cuestión, tanto en natación como en bici, como en carrera a pie, el tiempo que tenemos para aplicar la fuerza será menor. Es decir, gente con más nivel corriendo a pie va a tener un tiempo de aplicación de fuerza, el tiempo de contacto va a ser menor, ¿vale? Con lo cual, lo que nos interesa, si queremos seguir progresando en la fuerza, es trabajar a una velocidad de ejecución máxima para que la máxima potencia se dé cuanto antes, ¿vale? La máxima potencia no se va a alcanzar con cargas máximas, como hemos dicho anteriormente. Cada ejercicio va a tener su porcentaje de carga máxima. Hemos dicho que en sentadilla iba a ser sobre un 60% y en press banca iba a ser sobre un 40%. Por lo que lo interesante sería trabajar a esos porcentajes para buscar desarrollar la máxima potencia. Otra conclusión, que en nuestras series de fuerza no debemos de perder más de un 20 o un 30% de velocidad de ejecución respecto a la primera repetición de esa serie y para ese ejercicio. Y para ello tenemos que trabajar con un carácter del esfuerzo medio-bajo, ¿vale? Y luego una cosa muy importante, la intención. La intención en cada una de las repeticiones debe de ser de hacerla al máximo. Si no, todo esto que estamos hablando no tiene prácticamente sentido. Entonces, la intención en nuestro entrenamiento de fuerza va a ser siempre
mover la barra al máximo de velocidad posible. ¿Qué es el RIR? Bueno, pues el RIR lo he puesto en el título, pero le voy a dedicar una centésima parte del episodio. Pero bueno, quería comentarlo porque es un método que estoy viendo bastante, sobre todo en vídeos de Instagram y en algunos artículos, sobre todo relacionados con el fitness a día de hoy. Y posiblemente algunos lo estéis viendo y no sepáis lo que significa. Bueno, el RIR es un método que está ahora un poco más de moda, de cuantificación del entrenamiento de fuerza, y es el acrónimo de las palabras en inglés Reps in Reserve, repeticiones en reserva, ¿vale? Se basa, al igual que la percepción de esfuerzo, en la percepción personal de nuestra intensidad, y en este caso lo que buscamos es trabajar lejos del fallo. Bueno, lejos del fallo dependiendo del RIR que utilicemos. Para ello se trabaja con este RIR, y cuanto más alto sea, menos fatiga se está acumulando. Es decir, si yo trabajo con un RIR 5, quiere decir que estoy dejando 5 repeticiones hasta el fallo. Si trabajo con un RIR 2, quiere decir que estoy dejando 2. Y si trabajo con un RIR 1, quiere decir que estoy dejando una repetición hasta el fallo. Entonces ahí la intensidad es muy alta. Pero claro, el problema aquí es que cuando hablamos de RIR no nos está diciendo el volumen. Si yo te digo, he trabajado con un RIR 2, no me está diciendo, porque claro, no me está diciendo el número de repeticiones que he hecho. Para eso tendría que meter más información, con lo cual este método para mí se queda un poco cojo. Porque, por ejemplo, con el carácter del esfuerzo sí que te digo que estoy haciendo 5 sobre 10, ¿vale? Pero aquí tendría que decir que estoy haciendo un RIR, estoy trabajando con un RIR 1 para 10 repeticiones. Entonces sí que estoy haciendo 9 repes, ¿vale? Porque no es lo mismo hacer un RIR 1 para 10 repes que un RIR 1 para 5 repeticiones, ¿vale? Entonces estaríamos trabajando 4 y sería fuerza máxima, ¿no? Mientras que el otro se llama hipertrofia. Bueno, pues básicamente el RIR se resume a eso, en decir las repeticiones que dejas hasta el fallo. Simplemente este método quería mencionarlo, tampoco lo he profundizado mucho, solo para que cuando lo veáis por ahí, pues que sepáis a lo que nos estamos refiriendo. Yo prefiero trabajar con el carácter del esfuerzo. Y bueno, por tema de simplificar y por el tema de, al final, de dejarlo todo en un mismo sistema de cuantificación y llevarlo todo a un mismo idioma. Os dejaré en el blog alguna bibliografía interesante que he encontrado, algunos artículos. Hay un libro muy interesante de Izquierdo, de Sánchez Medina y creo que también está Vadillo y hay algunos autores por ahí también, que quizá me compre un libro muy interesante. Os voy a poner también en la nota del programa el libro por si alguien quiere actualizarse sobre esto y comprarse el libro del año 2017, y lo que hace ese libro es recoger toda la información que estos autores en su grupo de investigación han ido durante años y años socavando, ¿no? Y entonces, yo posiblemente me lo compre, pero la verdad es que en cierto modo pienso que con diferentes artículos que hay por ahí navegando por internet y demás, para nuestro deporte podemos sacar unas conclusiones que nos van a ser más que suficientes para todo este tema. En fin, os dejo por hoy. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por haberme escuchado y espero que os haya aportado este episodio. Y nada, nos vemos en los siguientes. El siguiente episodio será el episodio 22 y será la próxima semana como siempre. Cualquier duda me la vais comentando. Hasta luego, amigos. Adiós. Bueno, pues nada, espero que el episodio haya sido de vuestro interés y que sobre todo hayáis aprendido cómo funciona esto de la velocidad de ejecución, del carácter del esfuerzo y que, como somos deportistas populares, pues no necesitamos un encoder para medir todas estas cosas y tenemos nuestra percepción de esfuerzo para ello. Nada, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestras valoraciones, por vuestras suscripciones, por vuestros comentarios y por todo en general, como siempre os digo. Nos escuchamos en otro episodio. Adiós.